Buen día, profe. Hola, hola. Bien, yo no sé, no me acuerdo si en la clase pasada les dije, pero lo que íbamos a hacer hoy día es hablar sobre la evaluación que tenemos la próxima semana, que es una evaluación bien sencilla, la verdad. Em, Déjenme admitir a algunas personas que están ingresando. Es una evaluación bastante sencilla en comparación quizás a las otras dos que hemos tenido. De hecho, es corta, es súper breve. Y esta evaluación tiene una validez de un 20%. ¿Por qué les dije que tuvieran donde anotar fechas? Porque precisamente voy a entregar las fechas exactas en las que tenemos que entregar el trabajo de planificación del ensayo y finalmente nuestra prueba integrativa que va a ser la entrega del ensayo. El trabajo de planificación que va a ser el que voy a explicar hoy día y que de hecho les voy a mostrar un ejemplo que yo misma hice, eh, tiene fecha de entrega desde el sábado 31 hasta el lunes 2 de noviembre. Ya vamos a habilitar varios días, como siempre, para que ustedes tengan ahí un rango más extenso de entrega, considerando que el aula virtual de repente está con problemas, qué sé yo, ustedes pueden estar con problemas de internet, etcétera. Entonces, como estamos ahí viendo todas las variables, yo al menos he decidido habilitar la entrega de la prueba por 3 días, o sea, del trabajo en realidad, porque este ya no es una prueba. Son 3 días entonces para la entrega del ensayo, o sea, de la planificación del ensayo, y para la prueba integrativa, que vendría a ser como la evaluación que va a culminar y que va a cerrar el proceso del ramo, va a quedar habilitada desde el lunes 29 de noviembre hasta el sábado 5 de diciembre. Para que sepan, el sábado 5 de diciembre es el último día en el que ustedes pueden entregar el trabajo. ¿Por qué se da una semana o por qué estoy dando una semana completa prácticamente? Porque lo que va a suceder es que esta unidad se divide en dos partes, ¿ya? La primera parte que es un apresto teórico, pero que estas clases son súper breves. De hecho, nos demoramos yo creo que 1 hora en explicar los procesos teóricos y la segunda parte del ramo, que van a ser aproximadamente entre 2 y 3 semanas, va a ser solamente práctica. Entonces van a haber clases en las que yo me voy a conectar con ustedes solo para que ustedes me muestren avances del ensayo. Y de verdad que, bueno, el semestre pasado, eh, todas las personas que se conectaban conmigo para hacer las correcciones del texto, o sea, yo de verdad en mi vida había puesto tanto 7 en esta evaluación. Y eso ocurrió precisamente porque hubo gente que todos los sábados me presentaba ensayo, aun cuando, por ejemplo, de un sábado para otro avanzaran, qué sé yo, un párrafo. Pero se fueron conectando y yo les pude ir corrigiendo semana tras semana el trabajo. Entonces se aseguraron de entregar un producto que respondiera a la rúbrica de evaluación. De hecho, la rúbrica también la vamos a ver, pero la vamos a ver la próxima semana. Entonces, van a ver alrededor de 2 o 3 semanas en las que ustedes van a tener la posibilidad de conectarse solamente para mostrarme el trabajo y yo hacer las correcciones ahí in situ, y ustedes van guardando, qué sé yo, esas correcciones y luego en la semana van avanzando un poquito más, llega el sábado y me muestran el resto del trabajo. Y así sucesivamente. Hubo personas el semestre pasado que alcanzaron a mostrarme el trabajo completo y por lo tanto se aseguraron de tener el 7. Eh, Otras personas que a lo mejor no me mostraron el trabajo completo, pero que dejaron, digamos, corregida la mayor parte y hubo muy buenas notas. De hecho, esta evaluación siempre es la que más asusta, pero si ustedes van mostrando pequeños avances del proceso de escritura, la verdad las cosas que no tiene por qué irles mal. Así es que se da una semana de rango para que ustedes entreguen. Hay algunos que, como les digo, se conectan a las clases para que yo les corrija y que terminan muy rápido el ensayo. Porque después cuando veamos la rúbrica vamos a ver que este ensayo es breve, no debería tener, o sea, como tope de hecho tiene 3 páginas. Pero si ustedes siguen las instrucciones tal y como están dadas, no deberían tener más de página y media de ensayo. Entonces, hay muchas personas que lo terminan rápido, entonces en cuanto termino yo de corregirlo, ellos prefieren subirlo y así, en el fondo, en términos bien coloquiales, liberarse un poquito del cacho de tener que estar entregando ese trabajo. Así que yo habilito una semana completa para que se puedan subir los trabajos. ¿Hay alguna duda respecto a la fecha? En todo caso, las fechas ya están expuestas en el aula virtual, las dejé poquito antes de conectarme a la clase.
Y dejé varias cositas también ahí que les voy a mostrar. Les voy a mostrar ahí terminando de explicar el trabajo. Bueno, antes de explicar el trabajo propiamente tal, lo que nosotros tenemos o le damos prioridad acá es a recordar el tema de la construcción de las tesis, porque es una de las cosas en las que más se equivocan dentro del proceso de escritura, o quizás es como uno de los elementos que nosotros más corregimos. Entonces, la clase de hoy día va a ser solamente primero para recordar esto, y en segundo lugar nos vamos a enfocar en mirar, ¿cierto?, cómo se constituye la evaluación de la próxima semana. Lo que tenemos que recordar es que las tesis se construyen sobre la base de 5 tipos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tengamos que construir nuestra tesis de nuestro ensayo, tenemos que hacerlo pensando precisamente en estas tipologías. Podemos construir tesis valorativas. ¿Alguien se acuerda qué era una tesis valorativa? ¿Cuáles eran las tesis valorativas o cómo las podíamos identificar? Mira, de todas maneras, Bastián, estoy grabando la Cuando, clase, ¿ya? Así que no te preocupes. Si tienes muchas dificultades para poder escuchar, la clase va a quedar grabada y la voy a tratar de subir hoy día mismo. Ya, las valorativas, profe, se ocupan adjetivos calificativos. súper bien. Eso es, ¿cierto? Todas las tesis tienen palabras clave, y a eso, menos mal que alguien por ahí lo dijo, no alcancé a ver quién me habló, pero todas las tesis tienen palabras clave y que tienen que ver con marcas textuales que me ayuden a identificar el tipo de tesis. Entonces, como el compañero dijo, ¿cierto? Las valorativas se caracterizan por utilizar adjetivos calificativos dentro de la construcción de la tesis. Porque efectivamente las tesis valorativas lo que emiten son juicios de valor. Entonces, los juicios de valor, generalmente nosotros calificamos, ¿cierto? Un fenómeno, calificamos un objeto, calificamos incluso a las personas. Y para ello nos valemos de los adjetivos calificativos. Las tesis políticas, ¿alguien se acuerda para qué servía una tesis política? Es cuando algo debería cambiar. Exactamente, ¿cierto? Cuando nosotros queremos plantear mejorías, ¿cierto? Cuando queremos plantear que algo debería modificarse para funcionar mejor. Entonces, cuando generamos esa visión crítica de cambio, nosotros estamos hablando de una tesis política, y la tesis política también tenía palabras clave en su construcción. ¿Cuáles eran esas palabras? ¿Alguien se acuerda cuáles eran las palabras claves de las tesis políticas? Deber y tener. Ya, el verbo deber y tener conjugados. Generalmente nosotros utilizamos la conjugación de esos verbos para plantear que algo debería mejorar. Por ejemplo, qué sé yo, a puertas de la votación de mañana, ¿cierto? Hay gente que dice la Constitución debería cambiarse. Ahí estamos conjugando el verbo deber. Eh, o hay construcciones que dicen la Constitución no tendría por qué cambiarse, ¿cierto? Entonces ahí también estamos ocupando precisamente el verbo tener conjugado, pero de todas maneras lo que plantea ese tipo de construcciones es precisamente el hecho de plantear una solución para que se mejore algo que estamos criticando. Luego tenemos las tesis causales, ¿cierto? Que como el nombre lo dice, plantean una lógica de causa-efecto o causa-consecuencia, y tal como ocurre con los argumentos causales, este tipo de tesis en su construcción va a utilizar conectores causales o consecutivos, ¿ya? Por lo tanto, este tipo de tesis es muy fácil de identificar por el tipo de conector. Y luego tenemos otra clasificación, ¿cierto? Que esta es una clasificación aparte, y aquí se divide en dos tesis, que yo digo que son estas tesis que se disfrazan muchas veces. Hay algunas tesis que se disfrazan de definiciones y otras tesis que se disfrazan de comparaciones, ¿cierto? Ahí tenemos la afirmación de semejanza. Entonces, las tesis que se disfrazan de afirmaciones aparecen con la forma precisamente de definición, ¿verdad? Y ahí la palabra clave que identifica a este tipo de tesis es precisamente, aquí pueden pasar dos cosas, pueden aparecer marcadores discursivos que den cuenta de una definición, eh,
O bien podría aparecer el verbo ser conjugado, ¿cierto? Porque cada vez que yo defino algo, yo digo, bueno, esto es, y el es precisamente es una conjugación del verbo ser, y que daría cuenta entonces de la definición. Mientras que la afirmación por semejanza es plantear una analogía, ¿cierto? Es plantear una comparación, precisamente uniendo dos elementos por sus similitudes. Por lo tanto, entonces también podemos plantear opiniones a través de una comparación simple. Esos son los 5 tipos de tesis. Es bien importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros tengamos que construir nuestra tesis ahora en la planificación del ensayo, tenemos que hacer pensándolo precisamente en esta clasificación. Y lo otro, no olvidar, ¿cierto?, que las tesis son enunciados sencillos, ¿ya? No son oraciones extensas, muy por el contrario. Yo siempre he dicho que cuando uno construye una tesis, uno debería guiarse por la premisa menos es más, ¿cierto? Mientras menos adorno tenga, más fácil es de comprender. Recordar que la tesis siempre va antecedida por un marcador discursivo. Ahora acá en la planificación no lo vamos a poner, pero en el ensayo sí tenemos que incorporar el marcador discursivo que antecede la aparición de la tesis. ¿Qué más? Son oraciones sencillas, jamás se plantean como preguntas, son sencillas también porque así evitamos la ambigüedad, ¿ya? Recordar que en la argumentación, el planteamiento de la tesis tiene que ser lo más claro posible porque se apunta precisamente a evitar ambigüedades, dejar clara la postura, ¿cierto? Etcétera. Ahí asumir, como diríamos en buen chileno, mojarse el potito y dejar clarito cuál es nuestro pensamiento frente al fenómeno que estamos discutiendo. Y aquí entonces viene la explicación del trabajo, que es planificar el ensayo. Fíjense que este modelo de escritura responde a una teoría, ¿ya? Hay teorías que sí, podemos, de hecho, si quieren, hacemos el ejercicio, pero veamos primero el formato. Veamos el formato y hacemos un ejercicio ahora ahí en tiempo real de cómo deberíamos construir al menos la primera parte de este trabajo, porque este trabajo es muy corto, de verdad que ustedes lo van a ver, y es una insignificancia este trabajo, pero es muy importante para nosotros porque saben que, como yo les estaba explicando, esto responde a una teoría que en el fondo nos dice cómo enseñar escritura. Y la verdad de las cosas es que todas las personas que han pasado por este ramo, de hecho ayer mismo nomás estaba conectada a Instagram muy tarde y me acordé de un grupo de sociología que tuve el año pasado, que fue un grupo súper atípico, la verdad. Fue atípico por varias razones, ¿eh? Porque tenían una mentalidad muy, muy comunitaria ellos y el último día de clase hicimos una convivencia tal como se hacían en los colegios. Y esa fue una experiencia súper extraña para mí porque estoy acostumbrada a ese tipo de cosas en el liceo, pero no en la universidad. Entonces me acordé y publiqué una foto que teníamos de ese día y varios que me siguen en Instagram se acordaron de ese momento, me empezaron a escribir y qué sé yo. Y una de las niñas, bueno, en realidad no una, sino que varias, me decían, oiga, profe, nosotros nunca la hemos podido olvidar porque desde que pasamos por su ramo aprendimos a escribir ensayos. O a lo menos, decían ellas, por lo menos sabemos qué diablo tenemos que hacer dentro de un texto cuando nos piden hacer ensayo o nos piden hacer monografía, etc. Entonces, este modelo lo que dice primero es que tú no puedes hacer un ensayo que es un texto complejo, porque ya vimos toda la clase pasada lo que significaba hacer un ensayo. Era una reflexión profunda, teníamos que resolver un problema, reflexionar en torno a una pregunta que nos inquieta, ¿cierto? Y además implica un proceso de investigación. Entonces son varios elementos porque además en la semana pasada explicábamos que el ensayo es un texto híbrido y por lo mismo es complejo porque tiene como una mezcla de muchas cosas. Y en ese sentido entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a textos complejos como el ensayo, si no lo planificamos lo más probable es que tengamos algunos problemas de ejecución, porque es muy normal cuando uno hace o se aventura a escribir un texto sin planificarlo previamente. Entonces, en el fondo aquí lo que uno hace es enseñarles primero que uno debería tomar ciertas decisiones antes de ponerse a escribir. Y esas decisiones nosotros las dejamos patentadas en un formato de planificación. ¿Y qué hace el formato de planificación? ¿Ya? Bueno, ahí está la rúbrica, pero la rúbrica también aparece, chiquillos, en el mismo formato, que se los voy a mostrar ahora. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a empezar a compartir el formato del trabajo. Bien, aquí estoy
Acá está el formato. Este es el formato que está en aula virtual y este es el formato en el que ustedes deben entregar el trabajo, ¿ah? No pueden hacerlo en otro. Y este es el trabajo, solamente completar esta tabla que dice aspectos generales y esta que dice aspectos de referencias bibliográficas. Es llenar esas dos tablas y eso es todo lo que tienen que hacer. Y abajo, como yo les dije, aparece también adjunta la rúbrica de evaluación con la cual van a ser precisamente revisados todos los trabajos. Y yo siempre les digo, cada vez que ustedes miren las rúbricas, pongan ojo en el logro destacado, que es lo que me están pidiendo para yo poder tener todos los puntos, ¿ya? Entonces ahí aparece, ¿cierto?, la descripción del tema, el problema, la tesis, el objetivo, si incorporan las 4 referencias base, si las fuentes utilizadas pertenecen o están dentro del límite de años, de 10 años, ¿cierto? Si siguen o utilizan la norma APA para las referencias y obviamente si tienen algunos errores de ortografía o no. Eso es todo lo que mide este trabajo. Entonces, si ustedes se fijan, en el fondo, la planificación lo que busca es tomar decisiones respecto a cuestiones básicas antes de la escritura. Por ejemplo, determinar el tema sobre el que yo voy a escribir. En el ejemplo que elaboré para ustedes, aparece como temática el programa de integración escolar, que son los famosos programas PIE que funcionan dentro de los colegios, ¿ya? Ese es el tema que yo quiero hablar en mi ensayo. Por lo tanto, entonces, el tema va a ser programa de integración escolar. ¿Qué problema observo? Acuérdense que después de identificar o de determinar el problema, lo que yo tengo que hacer como acto seguido es pensar qué problemática surge o por qué este tema se transforma en un problema para mí. ¿Qué es lo que me motiva finalmente a hablar sobre este tema? Y eso lo tengo que transformar en una pregunta. ¿Qué características debía tener la pregunta? ¿Alguien se acuerda? Yo esos tips los di la semana pasada. Yo les dije, recuerden que cuando construyan la pregunta, traten de hacer y seguir tales pasos. ¿Qué les dije yo sobre las preguntas para poder iniciar la escritura de un ensayo? ¿Alguien se acuerda por ahí? Evitar la ambigüedad, profe. Ya, sí. Bueno, las preguntas en todo caso dejan la apertura a un sinfín de respuestas. Así que, pero yo les dije, cuando construyan la pregunta, eviten hacerlas de esta manera. De hecho, les dije por qué. Les dije porque limita mucho el campo de respuesta. ¿Qué tipo de preguntas les dije que tenían que evitar? ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan? Ya. Si no se La acuerdan, pregunta cerrada tiene que ser ya. pregunta abierta. Eso era, ¿se acuerdan? Las preguntas cerradas que limitan precisamente el campo de respuesta. Son estas típicas preguntas que uno plantea de manera binaria, es decir, que solamente me permiten 2 respuestas. Estas típicas preguntas que me obligan a responder sí o no, o estoy de acuerdo o en desacuerdo. Por lo tanto, ustedes tienen que pensar en preguntas que generen esa apertura. Ejemplo de pregunta binaria, ¿es posible cambiar la Constitución en Chile? Por ejemplo, ese tipo de preguntas me obliga a responder sí o me obliga a responder no. Son preguntas de respuestas binarias. En cambio, si yo pregunto por qué es necesario cambiar la Constitución en Chile, ahí estoy generando una apertura de respuestas. Es una pregunta abierta que permite abordarla desde distintos puntos de vista. Ahí no estamos limitando. ¿Cómo es lo que ocurre acá con esta pregunta que aparece en el ejemplo? Que dice, finalmente, mi inquietud, ¿verdad? Es ver en el fondo o responder la pregunta, ¿cuál es el aporte pedagógico que los programas de integración escolar tienen en un establecimiento de educación regular? Esa es mi pregunta, y esa pregunta está formulada, ¿cierto?, lo más ampliamente posible para yo poder generar múltiples perspectivas y no limitar mi campo de respuesta. Ahora, recordar que la tesis también aparece o se construye como una respuesta a esta pregunta, ¿ya? Entonces, yo puedo responder lo siguiente, o al menos a mí se me ocurrió responder lo siguiente. Los programas de integración escolar presentan problemáticas diversas en su implementación. Por esta razón, su labor y aporte pedagógico se ve truncado y eclipsado dentro de las instituciones. Si ustedes se fijan, en 2 líneas yo dejé clara cuál es mi postura. De hecho, ahí está marcadito con amarillo el conector que yo utilicé. ¿De qué tipo de tesis estamos hablando aquí? Según el conector que está ahí resaltado en amarillo. Recordando los tipos de tesis que vimos al inicio de la clase y que estábamos recordando en realidad de la unidad 1, ¿qué tipo de tesis es la que aparece aquí en este ejemplo?
considerando el conector que está resaltado. Causales, causa-efecto. Sí, esa es, precisamente, es una tesis causal. Entonces, tienen que procurar que efectivamente la tesis que ustedes construyan tenga esa forma o adquiera una de las formas que acabamos de ver y que acabamos de recordar en realidad en clases. Y lo otro, y una de las cosas también más importantes y en las que también corregimos hartos errores nosotros en la planificación, es analizar, es analizar precisamente el objetivo. ¿Cómo se construye un objetivo? ¿Alguien sabe acá? No sé si en no sé precisamente si en este grupo hay gente que haga clases, porque generalmente las personas que estamos asociadas a educación constantemente estamos generando objetivos de clase, y los objetivos de clase se construyen de la misma manera que se construyen los objetivos de cualquier trabajo de investigación. ¿Alguien sabe cómo se construye un objetivo? Bueno, si no saben también me pueden poner ahí, porque de todas maneras igual lo voy a explicar. Voy a darles una clase, les voy a hacer un spoiler, digamos, cuando tengan que pasar por los ramos de educación. La gente que estudia acá pedagogía, en algún ramo les van a enseñar a construir objetivos de trabajo, entonces hoy día lo voy a hacer, yo voy a adelantarme un poquito. Bien, muy bien, Hernán. Primero, ¿cierto? Hay que pensar en la habilidad, ¿cierto? La habilidad es algo muy importante, y la habilidad, como bien dice Hernán, queda graficada en el verbo que yo utilizo en el objetivo, ¿ya? Ahora, los verbos no se eligen al azar, porque si yo me pongo a pensar con frialdad, ¿un verbo qué implica? ¿Qué es un verbo? Una acción. Exactamente. Y si yo pongo en mi objetivo, entonces, por ejemplo, comparar, qué sé yo, la Ley General de Educación con la LOCE, que era la antigua Ley de Educación. Si yo digo comparar la LGE con la LOCE, ese comparar implica una acción determinada. Por lo tanto, cuando yo declaro que voy a comparar dos elementos dentro de mi trabajo, yo me tengo que limitar a argumentar en torno a esa comparación. No, por ejemplo, mis argumentos no se pueden escapar a otra cosa que no sea comparar. Por eso que el objetivo es importante, porque el objetivo lo que hace es delimitar finalmente cuál es el campo de acción que ustedes van a tener dentro del trabajo. Les da una especie de brújula, porque muchas veces lo que ocurre, por eso que es importante planificar los textos, cuando ustedes, por ejemplo, se saltan esta etapa de planificación, muchas veces plantean objetivos de trabajo y en el desarrollo del ensayo hacen una cuestión que nada que ver con el objetivo. Entonces, en el fondo, planificar me sirve dar lógica, que todos los elementos, el tema, el problema, la tesis y el objetivo, estén debidamente engranados, estén debidamente congruentes para que después yo en el desarrollo de mi trabajo no tenga problemas de irme por las ramas, de estar hablando cosas que no corresponden, porque el objetivo es una brújula dentro de mi trabajo. Así como lo va a ser a futuro cuando ustedes hagan clases. El objetivo va a ser la brújula de los logros y las habilidades que quieren conseguir dentro de esa clase particular. Lo mismo va a pasar acá con el trabajo. Entonces, el verbo es algo muy importante, y acá, al finalizar el ejemplo, yo les dejé digamos como una ayuda a memoria, que es la famosa taxonomía de Bloom. Yo no sé si ustedes la conocen, pero si no la conocen, algún día la van a conocer, como hoy día. Hoy día la vamos a ver súper rápidamente. Se supone que en los ramos de educación, como en currículum, qué sé yo, ahí se explican con mayor detención y se ve más de una taxonomía, por cierto, porque no es la única que existe. Pero para efectos de trabajo, la taxonomía de Bloom vendría a ser como la más apropiada para armar un ensayo. Profe, Dígame. ¿podría subir un poquitito la diapo que quería hacer una consulta? Sí, claro. Por ejemplo, ahí en la referencia de los antecedentes, usted puso 3. ¿3? Yo puse Sí, 2. referencia, puso el Congreso Nacional, Valdés. No, y la otra ya es referencia para evidencias argumentales. Ah, ya. ¿Es Pero obligatorio poner 2 o es suficiente con eso 1? todavía no lo explico, porque quiero explicar bien la tabla número 1 para pasar a la siguiente. Ah, ya. Entonces voy a resolver por eso que también está destacado ahí para qué sirve cada referencia, ¿ya? Pero quiero explicar con detención primero la construcción del objetivo para pasar a la tabla siguiente que tiene que ver con las referencias bibliográficas,
que ahí voy a explicar también hartas preguntas que surgen en torno a la construcción o a la selección, más bien de fuentes, ¿ya? Así es que dame unos minutitos para terminar de explicar y resuelvo todas tus dudas. Bueno, entonces yo estaba en la construcción del objetivo. Para construir el objetivo, entonces, lo que tenemos que hacer es fijarnos en el verbo. Y el verbo, como ustedes bien dijeron, es la acción que va a determinar lo que yo voy a hacer dentro de mi trabajo. La taxonomía de Bloom lo que hace es tomar habilidades, como dijo Hernán. Ya tenemos habilidades que son de conocimiento, habilidades que tienen que ver con la comprensión, habilidades que tienen que ver con la aplicación, habilidades de análisis y finalmente habilidades de evaluación. Dependiendo del grado de dificultad, la taxonomía de Bloom va de menos a más, ¿ya? El grado de conocimiento, ¿cierto?, implica un ejercicio cognitivo mucho más inferior que, por ejemplo, evaluar un texto. Entonces, mientras vamos avanzando en las columnas, ¿cierto?, de izquierda a derecha, va aumentando el grado de dificultad de la acción cognitiva que significa el verbo. Yo lo que tengo que ver y lo que tengo que pensar, ¿cierto? Cuando yo elija mi tema, tenga mi problema listo y ya haya planteado mi tesis, tengo que ver de qué manera yo voy a defender esa tesis o esa opinión y por lo tanto me toca pensar cuál es la acción que yo quiero desarrollar dentro de mi trabajo. Y para eso ustedes tienen que sentarse a meditar bien el tema del verbo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros utilizamos verbos sin saber lo que significan. Y eso es algo que suele ocurrir y es lo que genera más errores dentro de los trabajos. Porque si yo digo, por ejemplo, que yo voy a, bueno, en mi caso, yo dije que iba a analizar, ¿cierto? ¿Alguien sabe lo que significa analizar? ¿Lo que implica analizar algo? ¿Saben el significado de esa palabra? Miren, y cuando eso pasa, cuando yo no tengo claro, cuando yo no tengo claro qué significan las palabras, mi consejo es que lisa y llanamente busquen el significado en la RAE. Sí, Hernán, precisamente va por ahí la idea. Tiene que ver con el tema de ir abordando, ¿cierto?, las partes de un fenómeno o de un objeto para poder mirar con detalle cada parte de ese fenómeno. Entonces aquí, por ejemplo, les estoy compartiendo pantalla en la RAE. Si yo no tengo claro lo que es analizar, lo mejor que puedo hacer en la vida es buscar la palabra en el diccionario. Ahora, los verbos generalmente la RAE los define en torno al sustantivo. Entonces, analizar para ellos es someter algo a un análisis. Si yo no tengo claro lo que es análisis, entonces tengo que buscar esa palabra. Y precisamente aquí aparecen varias acepciones, ya varios significados. Me dicen que el analizar implica distinguir y separar las partes de algo para conocer su composición, para saber entonces finalmente cuáles son los elementos que la componen. Pero también me dice que es un estudio detallado de algo, especialmente de una obra o de un escrito. Entonces, en el fondo, yo separo o miro el objeto o el fenómeno por partes, pero voy a hacer una mirada detenida, voy a hacer una mirada para mirar lo específico precisamente, para examinar los componentes de algo. Si yo estoy diciendo entonces, o estoy declarando en mi objetivo de planificación que yo voy a analizar, significa que tengo que mirar el fenómeno, ¿cierto?, por partes. Eso es lo que yo estoy diciendo con ese verbo. Si yo hubiese puesto el verbo comparar, implica que yo voy a buscar similitudes entre dos cosas. Si yo hubiese puesto en mi verbo contrastar, implica que yo en lugar de buscar similitudes, voy a buscar diferencias entre estos dos elementos. Por ejemplo, si yo hubiese puesto comparar la LGE con la LOCE, yo ahí habría tenido que buscar similitudes entre esas dos leyes. Pero si yo hubiese puesto contrastar, habría tenido que, dentro de mi ensayo, declarar las diferencias de esas dos leyes. Pero si yo no quiero solamente contrastar, porque en el fondo el contraste es como el primer paso para hacer lo que yo quiero demostrar en mi trabajo, yo puedo decir, oye, pero yo en realidad lo que quiero es criticar la ley. Entonces, cuando yo elijo verbos, sobre todo de la columna de análisis y de evaluación, muchos de los verbos que están atrás, ¿cierto?, de aplicación, comprensión y conocimiento, se van a desarrollar dentro del trabajo, porque mientras más grande o mientras más amplio es el objetivo, más micro habilidades se trabajan dentro de él. Porque, por ejemplo, para analizar, ¿cierto?, que implica dividir el fenómeno por partes, ¿qué tengo que hacer yo primero? Primero tengo que identificar cuáles son esas partes, ¿cierto? Tengo que saber qué son, por lo tanto las tengo que definir. Tengo que saber cómo están compuestas, por lo tanto tengo que describir. O sea,
cuando yo elijo el análisis, estoy también hablando de un montón de microhabilidades que están dentro de ese objetivo. Por eso que es importante que ustedes tomen conciencia sobre lo importante que es el verbo del trabajo, ¿ya? Claro, en el fondo, por eso tiene que ver precisamente con eso. Si uno elige el análisis, implica un montón de cosas, un montón de acciones chiquititas, que me permiten mirar el fenómeno, ¿cierto?, de la manera más global, porque lo estoy abordando desde sus partes integrales. Entonces, el verbo es importante, y por eso que yo les comparto la taxonomía de Bloom, para que ustedes piensen con harta cautela qué verbo es el que quieren desarrollar. Yo, como consejo, siempre les digo que trabajen desde la columna de la comprensión en adelante. ¿Por qué la columna de conocimiento no? Porque, como les dije, la columna de conocimiento reúne una serie de verbos que son verbos de acciones cognitivas muy limitadas. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen que van a, qué sé yo, definir el concepto de educación, todo el trabajo tiene que girar en torno a la definición del concepto de educación. O sea, para un ensayo eso igual podría servir, ¿eh? Porque de hecho podrían ustedes abordar teóricamente desde distintas perspectivas el concepto de educación y después terminar el trabajo con una elaboración de definición propia. Pero para eso entonces tendrían que hacer una investigación ardua en torno a los distintos autores que han trabajado el concepto de educación. Pero generalmente estos objetivos, los objetivos que se plantean en la columna de conocimiento, son verbos que implican acciones cognitivas muy limitadas, ¿ya? En cambio, desde la comprensión en adelante, los verbos permiten acciones un poco más complejas, ¿ya? Y eso te permite también en el ensayo poder desarrollar de mejor manera la parte argumental. Eso como consejo en cuanto a los verbos. Los verbos, además, siempre se escriben en infinitivo. ¿Qué significa el verbo en infinitivo? Significa que el verbo no está conjugado, ¿ya? Y en el español, los verbos en infinitivo terminan en ar, er o ir, dependiendo, ¿cierto?, del verbo. En este caso, analizar, ¿cierto?, termina en ar. Es un verbo que no está conjugado. Entonces, se escribe el verbo en infinitivo. Luego, para la construcción del objetivo, tenemos que agregar el tema y algún grado de especificación del tema. Por ejemplo, yo dije que mi tema era programa de integración escolar, ¿cierto? Aquí lo que yo hago entonces en el objetivo es especificar un poquito más ese tema. Entonces lo que yo voy a analizar va a ser el aporte pedagógico de la implementación del programa de integración escolar. Y luego le agrego un contexto que me ayude, ¿cierto?, a determinar la situación específica en la que yo voy a analizar este tema. Entonces mi contexto es en instituciones educativas regulares. Eso es lo que yo voy a hacer dentro de mi ensayo. Entonces, todo objetivo debe construirse con un verbo en infinitivo, ¿cierto? Debe contemplar el tema con un grado de especificación y debe llevar un contexto. Y créanme que cuando tengan que elaborar objetivos de clase se van a acordar de mí, porque este es el esquema básico del objetivo de clase. Y es el mismo esquema que siguen las tesis, que siguen las monografías, que siguen las reseñas críticas y que sigue también el ensayo académico. Bien, teniendo clarito esto del objetivo, no sé si hay alguna duda antes de pasar a explicar la segunda tabla. Si hay alguna duda, si no, bueno, ahí voy a estar mirando el chat en todo caso si surge alguna duda. La segunda parte del trabajo tiene que ver con las fuentes, ¿ya? Y sobre las fuentes, anoten por ahí, hay varias indicaciones específicas. Primero, las fuentes, tal como dice ahí la indicación del trabajo, debe ser de los últimos 10 años, ¿ya? Se van a dar cuenta en mi ejemplo que hay una fuente que no cumple con ese requisito, y después les voy a decir por qué no cumple con ese requisito. Es porque este ejemplo yo lo elaboré el año pasado, y el año pasado estábamos en el 2019, entonces yo consideré fuentes desde el 2009 en adelante. Y como todo en la vida es reciclaje, yo lo único que hice del ejemplo del año pasado para poder mostrárselo a ustedes es cambiar el formato de APA, ¿ya? Porque el año pasado estábamos con APA 6 el primer semestre, y este año desde el primer semestre que empezamos a trabajar con APA 7, entonces tuve que modificar el APA, pero se me olvidó cambiar la última referencia, ¿ya? Pero en el caso de ustedes tiene que ser de los últimos 10 años, eso significa que toda la bibliografía, o las 4 que son las 4 bases que mide este trabajo,
deben contemplar los últimos 10 años. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo decido trabajar con una ley que fue promulgada y que fue publicada en el año 1985, por ejemplo? Ustedes pueden incorporar bibliografía antigua, ¿ya? Pero tiene que estar fuera de estos cuatro textos base, ¿ya? Es decir, tendría que ser como una quinta fuente. Y así si quieren incorporar, qué sé yo, 2 o 3 fuentes antiguas, tienen que estar fuera de las 4 bases que va a medir el trabajo, porque si ustedes se van a la rúbrica, por eso que es importante que miren la rúbrica sobre las fuentes dice, las 4 fuentes utilizadas fueron publicadas dentro del límite de los últimos 10 años. Si ustedes ponen las 4 fuentes y dentro de las 4 hay una que no cumple con el límite de años, entonces yo no les voy a poder poner los 3 puntos que corresponden, no, son 3 puntos, los 3 puntos que corresponden a ese indicador. ¿Ya? Dependiendo del número de fuentes que cumplan con ese propósito, yo voy a tener que calificar. Entonces, por favor, miren bien también la rúbrica para que después no tengan problemas con la evaluación. Ya, dicho entonces y aclarado el tema de los años, ya, aquí la bibliografía o las fuentes tienen 2 funciones macro, ¿ya? 2 funciones globales. Van a haber 2 textos mínimo, ya porque ustedes pueden agregar más, pero lo mínimo son 2 textos que se van a ocupar para los antecedentes. Resulta que en la próxima clase, cuando nos toque ver la estructura del ensayo, ustedes se van a dar cuenta que la introducción, el desarrollo y la conclusión, cada parte del ensayo tiene una microestructura. Yo ya se los había explicado, me acuerdo, la semana pasada. Y esta microestructura, ¿cierto? Tiene partes. ¿Ya? La introducción tiene parte, por ejemplo, primero aparece el tema, aparece el problema, aparece el contexto precisamente son los antecedentes, luego del contexto presentamos el objetivo y presentamos la anticipación de lo que vamos a encontrar en el desarrollo. Esa es la microestructura que sigue la introducción. Ahora, no se aflijan si no la alcanzaron a notar porque la próxima clase vamos a tener, tenemos que ver precisamente la estructura del ensayo con perita y manzana. Así que yo ahora solamente estoy explicando someramente cuál es la división de las fuentes, para que entiendan. Entonces, la referencia para los antecedentes tienen que ver con textos, fuentes que hablan sobre el contexto de mi tema y que van a aparecer citadas precisamente en la introducción de mi trabajo, cuando me toque hacer esta contextualización. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo que elegí los programas de integración, yo elegí el decreto 170 y elegí un libro, ¿cierto?, que se llama Necesidades Educativas Especiales en Trastornos del Desarrollo. ¿Qué se hace una vez que yo elijo la fuente? Tengo que elaborar una breve síntesis. ¿Qué es una síntesis? Es un resumen elaborado con palabras propias y como ustedes pueden ver, son síntesis pequeñas dependiendo también del texto y dependiendo también de la función que va a cumplir ese texto. Entonces, por ejemplo, yo aquí elaboré un resumen de lo que habla la ley, el decreto 170, ¿cierto? El decreto 170 establece los requisitos y lineamientos necesarios para implementar los proyectos de integración escolar en los establecimientos de educación regular planteados por la ley. Y luego tienen que incorporar la función específica con la que van a citar ese texto. Por eso que les digo yo que la planificación en el fondo les da o sienta las bases para que ustedes después cuando se sienten a escribir el trabajo, estén la mayor parte de las decisiones ya tomadas. O sea, en el fondo, cuando elaboran la introducción, ustedes lo único que tienen que hacer es tomar todos los elementos de la primera tabla y redactarlos simplemente, completarlos con, qué sé yo, con los marcadores discursivos, ponerle un poquito más de talento, diríamos, pero ya la base existe. Lo mismo va a pasar con las referencias. Una vez que yo tenga clara con qué función voy a ocupar, por ejemplo, la ley, después cuando escriba voy a tener súper claro cuándo debo citar la ley y cómo la debo citar. Por ejemplo, en el caso de los antecedentes, nosotros les pedimos que sean paráfrasis, que ustedes generen citas indirectas con los 2 fuentes para los antecedentes. Entonces, para poder contextualizar, mínimo tienen que aparecer 2 fuentes parafraseadas, ¿ya? Y ustedes en esta tabla lo que tienen que poner es un resumen elaborado con palabras propias y especificar la función que ese texto va a cumplir dentro del ensayo. Por ejemplo, la función que cumple la ley, en este caso, en mi ensayo va a ser mencionar y describir las características de las necesidades educativas especiales, los roles de los profesionales idóneos para la conformación del equipo PIE y los lineamientos de implementación para la gestión de los proyectos. Con esa finalidad, yo voy a incorporar mi paráfrasis.
En cambio, el texto de Valdés yo lo voy a incorporar con la función de usar para contextualizar y explicar el concepto de necesidad educativa especial, ya que este concepto va a ser relevante para el desarrollo del ensayo como una palabra clave, ¿ya? Entonces aquí, en el fondo, yo voy a ocupar este libro para definir el concepto de necesidades educativas especiales. Y tenemos entonces otras dos fuentes que ya no se van a ocupar en la introducción del ensayo, sino que se van a ocupar en el desarrollo para generar los respaldos de mis argumentos, por eso que se llaman referencias para evidencias argumentales. Estos dos textos son los que yo voy a ocupar para sustentar los argumentos a través de citas directas. Entonces, si en la introducción nosotros utilizábamos la paráfrasis, en el desarrollo lo que se pide es que ustedes generen citas directas de cualquier tipo. Puede ser centrada en el texto o centrada en el autor. Eso lo definen ustedes. Pueden ser citas de más de 40 palabras o citas de menos de 40. Eso es algo que queda a criterio de los escritores, que en este caso son ustedes. Lo que sí se les solicita es que estas dos referencias estén citadas de manera directa. Y aquí, entonces, en esta parte tienen que hacer exactamente lo mismo. Tienen que poner la referencia tal como lo harían en la bibliografía. Ya en este caso, por ejemplo, yo elegí 2 artículos de revista y luego hice la síntesis, que no fue otra cosa que explicar con mis palabras el mismo resumen que traen los artículos y luego indicar la función que va a cumplir este texto dentro de mi trabajo. Por ejemplo, el texto número 1, que es un artículo que se llama Barreras culturales para la inclusión, políticas y prácticas de integración en Chile, yo lo voy a ocupar para entregar datos, dice aquí, concretos y generales sobre la visión que se tiene de los proyectos o programas de integración escolar implementados en las escuelas regulares. Mientras que el segundo artículo yo lo voy a ocupar con la función de ejemplificar aquí, ¿cierto?, con casos específicos que sustentan la visión crítica de los docentes sobre el programa de integración escolar. Entonces, eso me va a ayudar también a determinar más o menos qué tipo de argumento voy a elaborar en mi ensayo. Ya porque, por ejemplo, la segunda referencia con la función que yo estoy dando, claramente lo que me dice es que cuando yo escriba voy a elaborar un argumento por ejemplificación, porque en el fondo el respaldo lo que va a hacer es entregar un caso específico. Entonces, esto me permite adelantar mucho trabajo de escritura. Y eso es lo que deben hacer con estas 2 tablas. ¿Tienen alguna duda al respecto sobre la explicación que acabo de dar? Si tienen alguna duda, es muy bueno que me la planteen, porque la entrega, como les dije, se habilita el día sábado de la próxima semana y tienen hasta el día lunes de la subsiguiente para poder entregarlo, ¿ya? Del sábado 31 al lunes 2 de noviembre. Ah, y como el sábado 31 es feriado, nosotros no nos vamos a ver, ¿ya? Entonces, por lo mismo me interesa que si tienen dudas las planteen. Para subsanar un poco el tema de que no vamos a tener la clase del día sábado, yo habilité en el aula virtual un foro que dice avance de planificación. Si ustedes, ¿cómo se llama? Si ustedes quieren que yo les corrija sobre todo esta primera parte del trabajo, sobre todo la primera parte del trabajo, ustedes pueden publicarla ahí en el foro. Por ejemplo, profe, voy a trabajar este tema, esta es mi pregunta, esta es la tesis que elaboré y este es el objetivo. Si ustedes quieren que yo les corrija, voy a estar corrigiendo esos avances hasta el día viernes en la noche. Ustedes los pueden publicar y yo los puedo retroalimentar, ¿ya? Para que ustedes también se aseguren de que al menos esa parte va a estar bien realizando. Es que no vamos a tener clases, Noemí. No vamos a tener clases el día sábado, pero si nosotros atrasamos los trabajos, lo que va a pasar es que vamos a tener menos tiempo para el trabajo final. Y el trabajo final tiene una validez de un 30%, a diferencia de este que tiene un 20%, y por lo mismo estoy habilitando más de un día, porque si ustedes no quieren hacer el trabajo el fin de semana, están en todo su derecho, pero tienen hasta el día lunes para entregarlo. Y es un trabajo breve, y encima le estoy dando la posibilidad de que durante la semana ustedes presenten el avance para yo corregirlo, y así también se aseguran de que al menos la primera parte, que son los 4 primeros puntos, los tengan buenos. Porque si ustedes se fijan en la rúbrica, los 4 primeros puntos implican 7 más 4 son 11, 11 más 3 son 14. O sea, del total de puntos de esta evaluación, que son 25 puntos,
ustedes ya tendrían 14 puntos que ya están casi, o sea, ustedes están casi con el azul teniendo solamente la primera tabla lista. Y si esa tabla ustedes incorporan en el foro de avances y yo tengo tiempo de corregirla, les voy a decir entonces lo que tienen que arreglar para que esa parte al menos esté buena. Y ese es el problema, porque yo les dije que con ustedes yo voy a perder clases. De hecho, nosotros partimos una semana después vino la semana del 18, y en noviembre se nos viene una semana de receso, que está programada por la universidad. Y esa semana tampoco vamos a tener clases. ¿Se entiende? Entonces, son a lo menos entre 3 o 4 clases que vamos a perder en el semestre y que yo no tengo cómo recuperar con ustedes. Porque en noviembre la universidad planteó una semana de receso para que ustedes preparen las integrativas y para que nosotros en las escuelas, en este caso yo pertenezco a la Escuela Castellano, vamos a tener reuniones para poder ir viendo los casos críticos del semestre, para poder ir hablando sobre el tema de la integrativa. Tenemos que rendir un montón de cuentas, presentar un montón de informes esa semana, entonces ustedes van a tener esa semana para estudiar y para preparar los exámenes, y nosotros vamos a tener un montón de reuniones administrativas. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, aparte de este sábado, vamos a perder otro sábado más esa semana de noviembre. Y eso implica entonces que el acompañamiento que yo voy a tener con ustedes para el desarrollo del ensayo va a ser mínimo. Ese es el problema. Yo sé, te lo juro, y si de exigencia se trata, este año particularmente hemos hecho un montón de informes que antes no teníamos que hacer, porque estábamos de manera presencial y las reuniones se hacían presenciales. Entonces, uno solamente iba con su presencia, explicaba lo que pasaba, en cambio ahora tenemos que hacer una montonera de cuestiones escritas. Yo también estoy súper cansada. Y de verdad que esta es una sensación compartida. Ahora, si ustedes quieren, chiquillos, yo no tengo ningún problema en extenderle el plazo. Si no quieren entregar el día lunes, lo podemos correr, qué sé yo, para el miércoles, y les doy más plazo. Si yo de verdad que no soy ajena, no vivo en un mundo de ILCIPAD, y tengo súper claro que para ustedes también ha sido difícil, sobre todo para esta sección que trabajan. La gran mayoría de ustedes trabajan. Algunos quizás incluso ya tienen familia, tienen hijos, tienen un montón de responsabilidades, eso yo también lo sé. Entonces, si ustedes quieren, yo les puedo correr el plazo, no hay ningún problema. Podemos extender el plazo hasta el día miércoles. Entonces, ahora que voy a cerrar la clase, voy a cambiar la fecha de tope. Eso significa que voy a tener más tiempo para mirar sus avances, ¿ya? Entonces, si yo lo había planteado hasta el viernes, vamos a plantear hasta el domingo, todo el fin de semana, ¿ya? Y así tienen más tiempo para poder entregar los avances de la primera parte de la tabla. Si tienen también dudas respecto a las fuentes, y qué bueno que me conecté de nuevo con la explicación del trabajo, porque ya se me está olvidando dar una indicación. Las referencias no pueden ser cualquier tipo de fuente. ¿Se acuerdan que Angulo y Navarro nos decían que tenían que cumplir ciertas características? Bueno, estas características tienen que ver con los años de publicación, que la fuente sea confiable, ya. Y por lo mismo, y lo voy a anotar aquí en el chat para que ustedes también puedan tomar apunte, van a poder solamente citar documentos legales, ya, que tienen que ver con leyes, decretos, sentencias, ya, documentos legales que están validados por todo el mundo. Van a poder citar libros, ¿ya? Que en este caso van a ser digitales, porque obviamente no pueden ir a una biblioteca a buscar libros, sino que se van a tener que remitir a lo que la web les permite sacar. La misma biblioteca de la universidad, que tiene un área virtual donde ustedes pueden acceder a libros digitales, evitando el rincón del vago, Pablo. Y por último, artículos de revistas indexadas, ¿ya? ¿Qué revistas indexadas hemos visto este semestre? ¿Se acuerdan, no? Indexadas. Chuta, ahí sí. Estoy escribiendo muy mal. La Cielo. La Cielo, sí. La Redalic. Dialnet, muy bien. Dialnet. Claro, ¿se imaginan ahí no aprendiendo nada en la segunda unidad? ¿Qué más? Y libros digitales, ya saben, está la biblioteca de la universidad, que tiene algunos libros digitales. De hecho, han incorporado hartos números nuevos, actualizados, así que échenle un ojo a la biblioteca virtual de la U. Y también, obviamente, pueden recurrir al gran Google Academic.
que no sé si ustedes saben, pero Google Academic tiene a disposición, aunque no siempre están los libros completos por el tema de los derechos de autor, pero hay libros que están, qué sé yo, hasta la mitad y en realidad yo ni siquiera necesito todo el libro. Entonces a veces necesito un capítulo nomás del libro y puedo acceder a él desde el Google Academic. Entonces ahí tienen todas esas fuentes, todas son solamente estas fuentes las que se pueden citar porque nosotros nos queremos asegurar que efectivamente el proceso de investigación que ustedes van a hacer va a tener un sustento al menos desde el punto de vista teórico validado, ¿ya? El tema, como siempre, tiene que estar ligado a su disciplina. Ahora, ayer nomás me decían algunos estudiantes de Derecho que ya estaban cansados de hacer ensayos sobre leyes y cuestiones más viejas. Yo les decía a ellos que sinceramente, uno puede abordar cualquier temática desde la disciplina que estudia. Por ejemplo, yo les decía, yo también puedo hablar sobre leyes, aun cuando no estudio o no estudié Derecho, aun cuando no soy abogada, pero resulta que como profesora hay muchas leyes que tienen que ver con educación y por lo tanto yo desde mi mirada educacional puedo hablar sobre una ley. Entonces no necesariamente tengo que ser abogado para hablar sobre leyes. De hecho, dicho sea de paso, y pelando un poco, el ministro de Educación es abogado, no es profesor. Entonces, en términos bastante sencillos, uno puede hablar sobre cualquier cosa siempre y cuando ese fenómeno se pueda abordar desde la disciplina que yo estudio. Porque quizás muchos de ustedes ya están un poco cansados de hacer ensayos sobre cuestiones más antiguas o sobre temáticas tan reduccionistas de repente o tan limitadas. Ustedes hoy día pueden hablar incluso de todo lo que está pasando hoy día sobre el cambio constitucional, sobre el plebiscito, la importancia de la educación ciudadana, y todo desde la perspectiva de la educación. Claro, exactamente. Así que, bueno, no sé qué más, si tienen alguna duda, por favor, me la plantean. Profe, Uh-huh. hola, buenos días, Juan Pablo por acá, ¿cómo está? Bien, ¿y tú, Juan Pablo? Pasa palabra. No se llama, no se llama. No se llama. Profe, no sé si lo Sí. dijo al comienzo, pero con tanta información, el tema para elegir, Eso es lo que estaba diciendo, porque puede ser cualquier tema que tú puedas cualquier abordar tema. desde tu disciplina, que tú puedas abordarlo desde tu disciplina. ¿Ya? Ya, Por ejemplo, tú, Juan Pablo, ¿qué estudias? pedagogía técnica. Ya, pues, tú puedes abordar cualquier tema que tenga que ver con educación, incluso Ah, cualquier ok. fenómeno social que tú puedas mirar con el prisma desde la educación, que era lo que yo te decía. Por ejemplo, incluso podemos hablar sobre el tema del plebiscito del domingo, pero desde la perspectiva educacional. ¿Cómo lo puedo abordar desde la perspectiva educacional? La importancia de la educación cívica o de la educación ciudadana, como se llama hoy día, porque es importante que, qué sé yo, los estudiantes vivan ese proceso formativo para que se conviertan en ciudadanos responsables a futuro, qué sé yo. Yo puedo abordar cualquier tema siempre y cuando mi disciplina me permita analizarlo desde esa mirada, ¿ya? Porque, por ejemplo, si a mí me dicen, oiga, pero ya, vamos a hablar sobre economía y el IVA, la verdad es que yo ahí no tengo mucho que decir porque yo como profesora cacho re poco sobre temas económicos y por lo tanto, si yo llego a abordar el tema del IVA, muy probablemente lo voy a hacer con muchos errores porque no está dentro de mi área técnica. Quizás voy a entregar una opinión como ciudadano, como consumidora, pero no una visión profesional, ¿ya? Es muy difícil poder abordar temas como ese, por ejemplo, desde el área educacional. Entonces ahí tienen que poner ojo sobre el tema. Ustedes pueden hablar sobre lo que se les ocurra siempre y cuando puedan mirarlo desde el prisma de la disciplina que estudian. No sé si aclaro ¿Y tu duda, Juan Pablo. de esta altura del año, puede ser un autoplagio? ¿Un qué? No. Un autoplagio. ¿Saben por qué? Yo les voy a explicar por qué. Hay muchas personas que, de hecho, terminan tan reventados el semestre que presentan trabajos que han redactado, que han hecho para otros ramos. Y yo me doy cuenta inmediatamente cuando eso pasa. Porque ustedes entregan el trabajo generalmente como lo hicieron nomás, como lo hicieron en el otro ramo. Y no se dan cuenta, pese a que yo explico la pauta con pera y manzana, que la estructura del ensayo que nosotros vemos en este ramo es súper particular. No es una estructura que todo el mundo maneje, no es una estructura que todo el mundo haga o que entregue al minuto de elaborar ensayos. De hecho, esta estructura es una estructura que nosotros mismos hemos armado en el equipo, considerando un montón de bibliografía que habla sobre cómo escribir textos. Por lo tanto, por eso yo les digo, es como bien original la estructura que tenemos nosotros en el ensayo. Entonces, si van a hacer eso,
porque finalmente eso queda a criterio de ustedes, eso tiene que ver con una cuestión ético-moral que yo no puedo manejar, pero si ustedes deciden en algún minuto hacer eso, tienen que fijarse que el trabajo responde finalmente a las exigencias de la pauta que yo voy a ocupar para revisarlo, porque después lo que ocurre es que esas personas que, por ejemplo, se sacaron un 7 en el otro ramo con ese ensayo, se sacan un 5 conmigo o se sacan un 4 y luego me dicen, profe, ¿pero por qué un 4? Y yo les tengo que entrar a explicar, bueno, porque si tú te fijas en tu pauta de evaluación, tu ensayo no cumple con esto, no cumple con esto, no cumple con esto, entonces no te lo puedo evaluar bien. Y ese es el problema, entonces ahí tienen que tener harto ojo con la pauta. Por eso que nosotros socializamos las rúbricas de evaluación mucho antes de que ustedes tengan que entregar el trabajo. De hecho, cada vez que presentamos el trabajo, nosotros entregamos la pauta, porque creemos que tenemos que ser transparentes con los procesos de evaluación. Esta cuestión no puede ser secreto, ¿cierto? De que ustedes estén adivinando prácticamente cómo los van a evaluar. Nosotros no comulgamos con esa idea, ¿ya? Muy por el contrario, creemos que ustedes tienen todo el derecho del mundo de saber cómo se les va a evaluar. Claro, pues y eso es lo que queremos evitar, pues yo sé que este ramo ojalá se debería dictar para todo el primer semestre, pero el creditaje no da para eso. Lo importante es que pasen por lo menos el primer año por este ramo para que en evaluaciones futuras ustedes ya tengan más o menos claro cómo, al menos cómo defenderse con elementos estructurales y formales en cuanto al ensayo. Miren, voy a compartir pantalla con ustedes porque quiero mostrarles lo que les dejé en el aula virtual, ya para que después no me digan, profe, no encuentro esto. Miren, esta es la unidad 3, ¿cierto? Ustedes pinchan la unidad 3 y se les va a desplegar todo esto. Ahí aparecen las fechas, si ustedes se fijan, que las vamos a modificar hoy día. De hecho, las vamos a modificar ahora, para que no se me olvide. El miércoles, entonces, estamos a 4 de noviembre. Ya, quedó modificado. La planificación se entrega, entonces, del 31 al 4. Acá donde dice rúbricas, ustedes pueden pinchar aquí en esta carpeta, ¿ya? Y se les va a desplegar la planificación, que es en el fondo el formato, ¿cierto? Y la rúbrica del ensayo, ya que esto lo vamos a ver más adelante, pero aquí está la rúbrica del ensayo, por si ustedes quisieran echarle una mirada desde ahora. Hay algunos que de pronto se ponen medio ansiosos y quieren saber cómo se les va a evaluar la integrativa, ahí está la rúbrica del ensayo. Pero para la evaluación del día de la próxima semana, aquí está el formato que ustedes tienen que ocupar, de ahí se descarga, para que sepan, ¿ya? Lo otro es que yo les dejé habilitado un foro, el que yo les dije que era para presentar los avances. Ahí está, donde dice avance planificación. Ustedes pinchan ahí y pueden poner el tema, el problema, la tesis y el objetivo, que son los 4 elementos que me interesa de sobremanera corregir. Y luego, cuando ya tengan su trabajo listito, ustedes pinchan acá en esta tarea y dejan su trabajo. Algo muy importante, yo siempre pongo descriptores en las evaluaciones y casi nunca se los leen. Les voy a decir que lo más importante aquí es que ojalá no me suban el formato del trabajo en PDF, ya que de repente el PDF ayuda porque así las tablitas no se desordenan, queda más bonito en términos formales, todo lo que ustedes quieran. Pero la gracia de yo poder corregir la planificación es que ustedes después, cuando escriban el ensayo, asuman todas las correcciones que yo les haga en la planificación. Entonces, yo les corrijo en la planificación en el formato Word ahí mismo. Por ejemplo, si les digo, hay problemas en la construcción de la tesis, yo misma les propongo la corrección de esa tesis. Si ustedes quieren, la asumen, o si ustedes quieren, pueden adornarla un poquito más, el consejo o la corrección que yo les hago, pero yo siempre les voy dando lineamientos para esa corrección. Entonces, el PDF me limita mucho porque solamente me deja darles comentarios, no me deja intervenir los textos, ¿ya? Así que, por favor, en formato Word el trabajo para yo poder corregir de mejor manera. Y ahí están todos los elementos que necesitan, entonces, para rendir la evaluación y estar al día. Bueno, los videos de las clases están quedando acá, yo siempre les digo, en anuncios del profesor están los links de las clases para acceder al Zoom y también están los links de las clases en YouTube, ya que no sé ahora dónde está la clase. ¿Por qué no están? Deberían estar. ¿Por qué no están? Bueno, las voy a buscar ahí con calma, porque debería ya estar el video de la clase 1, que se las mandé por WhatsApp con la compañera que me ayuda con la administración del grupo. Bien, ahí están entonces todas las cositas, no sé si tienen alguna otra duda, alguna consulta, y bueno, y cualquier duda ya de ejecución del trabajo la pueden plantear
me pueden mandar correo o bien lisa y llanamente pueden publicar sus dudas ahí también en el foro de avance. Yo lo voy a estar revisando todos los días por si ustedes van colocando algunas cositas. ¿Ves? Ahí ya me adelanté. O también, si quieren, ya que la Kini ahí acaba de decir que le hice un spoiler con lo que ella iba a preguntar, si quieren también pueden plantear las preguntas en el grupo de WhatsApp, porque de pronto es típico que más de alguno tiene la misma duda. Entonces pueden preguntar en el grupo y la Kini me traspasa la pregunta y yo le contesto en el minuto, ¿ya? Eso también podría ser, sería más rápido y quizás sería más efectivo en el caso de que otra persona tenga esa misma duda. Ya, porque en los correos electrónicos yo contesto de manera personal y a veces esas respuestas no son compartidas, pues no son compartidas con el grupo. Así que mejor planteen las dudas por el WhatsApp y la Kini me las va copiando ahí a mi contacto y yo se las voy contestando en el minuto, lo más rápido posible. Pero sí, moléstenme en la semana. Yo generalmente trabajo hasta tarde, así que estoy contestando mensajes hasta tarde. No se fundan, sí, pues. Hay días que igual me acuesto temprano, pero la mayoría del tiempo me estoy acostando tarde. Eso, nada más que decir, creo. Nada más que desearles una buena semana, harta energía y harto aguante para el semestre, porque ya queda poquito. Y nada, siempre toda la disposición del mundo para poder ayudarlos. Siempre mi objetivo y mi propósito es que les vaya bien. Así que tengan buen fin de semana, descansen en la medida de lo posible, ordenen sus tiempos por sanidad mental y nos vemos de este sábado al otro, ya recordando que el próximo sábado es feriado. Muchas gracias, profesora. Que tenga buen día igual, que descanse. Igual. Gracias, profe, que tenga buena semana. Cuídese, buen profe, fin de Muchas gracias. semana. gracias. Gracias. Nos